Como hemos visto, tenemos un proyecto misionero, a ver si estamos operativos, correcto. Entonces, ese proyecto surge de una visión que tenemos como iglesia, lo hemos visto, lo repetimos, una iglesia grande con muchos obreros, ministerios, propiedades y misionera. Esa visión de esta congregación está sujeta a la visión celestial, que es la única. Si usted se fija, esta visión es para cualquier iglesia. O sea, extenderse, tener obreros, tener ministerios, tener lugar donde reunir la gente y salir y predicar el evangelio. O sea, que nuestra visión es acorde a la visión celestial. Pero específicamente Dios nos ha dado qué quiere que hagamos, cómo llevarlo a cabo. En realidad nos ha revelado lo que Él quiere hacer a través nuestro, que es llegar a 23 provincias, poner una iglesia en cada capital, más uno, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Amén. O es otra provincia. Otro día nos decían, ¿qué es más uno? 23 más uno. Ya el Señor seguirá mostrando. Entonces es importante saber la respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa en mi lugar? ¿Hacia dónde apunta la iglesia en que estoy? ¿Qué me mueve? Como vimos ayer. O sea, tengo que entender, conocer dónde estoy metido. ¿Para qué Dios me puso acá? Y por eso este retiro, por eso las remas, por eso la palabra. Porque nuestra vida tiene sentido por causa de la misión y por causa de la visión. No es tanto que Dios se adapte a mí, porque no lo va a hacer. Es más bien que Dios me adapta a Él por su palabra. Por eso, como veíamos recién, puede significar cambios de mentalidad, de identidad, de pensar, de actuar. O sea que es muy interesante lo que viene por delante. Entonces hay que concientizarse bien, entender bien esas preguntas. ¿Para qué estoy yo acá? Y eso Dios nos lo está revelando, nos lo está mostrando y lo va a seguir haciendo. Si no lo tiene claro, no se aflija, porque Dios se lo va a mostrar con claridad, para que todos funcionemos como un solo cuerpo, con un mismo propósito, en una misma dirección, cada uno ocupando el lugar que el Señor le asigne. Amén. Gloria a Dios. Si yo le invito, después de ahora cuando terminamos la plenaria, mirá, digo, tengo un avión, una avioneta acá en el aeródromo, ese que está por Camino de Cintura, y tengo lugar para 2 personas. Si alguno quiere venir conmigo, lo llevo a dar una vuelta gratis. Quizá alguno tiene miedo de volar, pero la mayoría dice, yo voy, ¿sí o no? Lo único, aclaración que te haría, es que yo nunca manejé un avión. Me lo prestan, puedo ir, lo agarro, subo, vuelo, así que el que quiere, no viene nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy capacitado. Porque usted dice, no sabe nada. ¿Está bien? Esa sería, podríamos terminar acá la plenaria. O sea que para hacer la misión hay que estar preparado. Y no, pero Dios te va a dar sabiduría y vas a saber las perillas que hay que apretar y las palancas que hay que mover y volarás y aterrizarás y no es de Dios. No, usted no viene conmigo. ¿Sí? Puede haber un milagro, que haya un accidente en el aire y Dios le dé sabiduría a una persona para evitar una tragedia, puede ser. Pero en general, si usted mira la Biblia, un Felipe, póngale, fue trasladado de un lugar a otro milagrosamente para seguir con la misión de predicar. Pero la mayoría fue preparado, hubo un proceso y era gente que estaba bien preparada. Amén. Bueno, no viene en el avión entonces. Para el mundo, la palabra capacitarse significa volverse apto para desarrollar una actividad. ¿Sí? Esa definición nosotros la tiramos a la basura. Porque aceptar esa definición significa que yo no soy apto. Que me tengo que hacer apto. O sea, que estoy incapacitado para hacer algo. Vamos nosotros a movernos más bien por lo que Dios dice. En Hebreos 13:21 dice, el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos uno con Jesús, estamos completos, no necesitamos que se nos agregue nada. Lo único que Dios hace es revelar la vida de Jesús en nosotros y que nos demos cuenta que somos aptos. Eso es la santificación. Que se manifieste la vida del Hijo. Usted es apto y yo soy apto para la misión que Dios nos encomienda. Pero yo, bueno, hay un trato de Dios y ahí vemos cómo Dios lo hace. En 2 Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La palabra capacitar y prepararse son sinónimos. Sí, casi usaría prepararse, aparece más veces incluso en la Biblia. Capacitar no está, pero es lo mismo, ¿no? Entonces habla que la palabra de Dios es poderosa, es suficiente, es útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, completamente apto, podríamos decir. Completamente capacitado para toda buena obra, incluido abrir iglesias en Argentina. Entonces Dios tiene un trato con su iglesia por su palabra y la hace apta. ¿Por qué? Por Jesucristo, dice allí. Leíamos antes en el de Hebreos, dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, porque Jesús en nosotros, haciendo las obras del Padre. Y eso a Dios le agrada, le complace. Entonces es muy grande lo que viene por delante, pero no tiene que hacer usted. Lo que Dios nos está diciendo es que Él lo va a hacer con nosotros. Él lo va a hacer a través. Bueno, eso es entrar en su reposo. Eso es fe. Eso es confiar. Eso es lo que a Dios le agrada. Gente que le crea que va a pasar, como Abraham. Señor, vos vas a abrir iglesia en toda Argentina, gloria a Dios. ¿Nos vas a usar a nosotros? Gloria a Dios. Te creemos. ¿Cómo lo vas a hacer? Gloria a Dios. Pero nos lo va a ir revelando, lo vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la inauguración de muchas iglesias. Ahora bien, entonces digo, el Señor va revelando esta aptitud que Él nos ha dado. ¿Sí? Y vamos a ver en cuanto a este tema de capacitarse, quizás haya más cosas, pero hoy dos temas principales. ¿En qué nos capacita el Señor? ¿En qué nos hace aptos? Primero en la doctrina y segundo en el sentir de Cristo. Vamos a enfocar esos dos aspectos para estar bien preparados para poder abrir una iglesia o acompañar a los que van a abrir una iglesia. No hace mucha diferencia los que van con los que no van. Somos uno. Y tenemos que estar todos bien preparados, enteramente preparados por causa del propósito que Dios tiene. Entonces, vamos a empezar con la doctrina. Dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces el persistir en la doctrina, el permanecer en la doctrina trae salvación, porque es la palabra de Dios, porque hay poder en su palabra, porque Jesús es el verbo. La palabra obra, actúa, tiene poder, entonces es importante persistir, permanecer en la palabra. Y 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No hay tiempo para desarrollarlo, pero acá siempre está este conflicto entre la ley y la gracia. Nosotros nos presentamos a Dios aprobados porque Dios hizo justicia en Cristo. Entonces yo ahora tengo derecho a entrar a su presencia y Él me llama ministro competente. ¿Y vos qué hiciste? Nada. Creerle. Entonces, si vamos a procurar presentarnos a Dios aprobados, no es porque estamos desaprobados. Nos presentamos a Dios aprobados porque Él ya nos aprobó. Entonces, ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué estudiamos? Para que salga a luz lo que somos, para que se manifieste. Primero, para nosotros poder
levantar una iglesia como congregación. Y después también para poder formar a otros que de la misma manera lo hagan. Y siempre es Dios a través nuestro que está obrando. Entonces, está claro que Dios no improvisa y nosotros tampoco. No hay improvisación en lo que estamos haciendo. Hace 30 años que el pastor está en esta iglesia y bien dijo Ever, no sé cuántos, 50 de ministerio. 50 de ministerio, no hay improvisación. No es que, como se dijo, Dios es el que está llevando adelante esto y es importante que eso lo tengamos bien claro. Jesús se preparó. Jesús no tenía ningún poder celestial, como vimos. Era un hombre, sin pecado, pero hombre. Y a los 12 años él hablaba con los doctores de la ley, con los fariseos, y hablaba de igual a igual de la doctrina. O sea que ya a los 12 años no solamente conocía la doctrina, sino que la vivía. Porque él decía, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Eso evidentemente nos muestra que él se preparó. Y cuando leyó el libro en la sinagoga, el Espíritu de Dios está sobre mí y empezó a hablar y terminó y dice, esta escritura hoy se ha cumplido delante de vosotros. No solo se preparó y conocía los tiempos y conocía la palabra, sino aceptaba el lugar que él tenía. Es como si usted dijese, yo soy ministro competente. ¿Por qué? Porque está escrito. Es lo que Dios dice de mí. Y la palabra es verdad, punto. Amén. Entonces eso es presentarse a Dios aprobado. Esa es la clase de ministro que tenemos que ser por causa de las muchísimas almas que van a conocer a Jesús. Porque de eso se trata esto. Es importante cuando nos acercamos a la palabra que sea con deleite. No es un colegio. Muchos se les mezcla esto. Malas experiencias en el colegio, entonces hay un curso, un retiro donde se no entiendo nada, se me complica. Pero esto tiene que ver con el viejo hombre. David decía, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán dulce me son a mi paladar tus palabras, más que la miel, amigo. Hay algo ahí que está en nosotros. Y que Dios está despertando más y más. Ese es el avivamiento por la palabra que Dios va a producir en las iglesias locales. Hermanos que amamos, que anhelamos, deseamos escuchar la palabra. Por eso estamos acá. Nos acercamos a la palabra también para descubrir el testimonio de Jesús. Fíjese Juan 5, 39 y 40. Jesús le dice a los fariseos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos tenían la esperanza de que si se estudiaban toda la Biblia y que se la metían en el cerebro, tenían vida eterna, eso a Dios les iba a agradar y le iba a aprobar. Pero Jesús les corrige y les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que tenían que ellos descubrir es que la palabra los guiaba a Cristo, a la vida, a la abundancia, a todo el bien. Pero ellos tenían confianza en sí mismos, una vida escasa, limitada, pobre. Entonces, como ministros, tenemos que tener claro que la palabra guía a Cristo, que la palabra revela a Cristo. No enseñamos la palabra para que se la aprendan de memoria, sino para que el Espíritu Santo obre en esa persona y se despierte y descubra lo que Dios le ha concedido, como hemos oído. En todo tiempo hay revelación, hay poder, hay gloria. Yo creo que no hay nada más apasionante, hermano, que servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque siempre termina en victoria. Esto termina bien, como el pastor ha contado muchas veces, ¿no? De su hermano que leía el final del libro para ver qué pasaba y después leía el libro. Esto termina bien. Nosotros terminamos en la presencia de Dios para toda la eternidad. Desde ahora que ya estamos con Él hasta que lo veamos cara a cara. No habrá luna ni sol porque el rostro del Señor lo va a alumbrar todo. Y usted lo va a ver y yo también. Amén. Eso es lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, sin Cristo esto no tiene sentido. Pero hay una buena noticia, está Cristo. Entonces todo tiene sentido. Dios dio al Hijo para que todo esto sea real, sea concreto, sea tangible. Lo vamos
a ver porque Él lo va a hacer. No depende del que quiere, no depende del que corre, depende de Dios que tiene misericordia. Entonces nos tiene que llenar de gozo lo que estamos oyendo. Porque es un anuncio, es una palabra profética, es lo que Dios le está abriendo camino. Él está mostrando lo que va a hacer. Qué tremendo. Comenzando desde Moisés, dice en Lucas 24:27, Jesús hablaba a estos discípulos que venían de Emaús y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y más adelante hablan entre ellos y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Nunca puede ser aburrida la palabra si es dada con denuedo, con gracia, con autoridad, con poder, como lo hacemos nosotros. Vamos a abrir iglesias para que la gente oiga a Dios a través nuestro. Y cuando lo escuchen les va a arder el corazón. Porque va a decir, Cristo está ahí. Hay Sión en ese lugar. Ved aquí al Dios vuestro. Jesús está, Jesús reina. Tenemos un mensaje. Díganle a Sión, viene tu Salvador, viene con recompensa. Nunca más abandonada, nunca más desamparada. Ciudad deseada. Eso es lo que nos mueve a hacer todo, que Dios quiere salvar gente, porque es bueno. Esa es la visión celestial, eso tiene que ver con a todo el mundo quiere salvar. Y nosotros somos parte, ¿por qué? Porque Él es bueno. Es una fiesta. Nos asustamos porque pensamos que lo tenemos que hacer nosotros. Pero Dios nos dice, voy a hacer algo, está diciendo. Abraham, mira el cielo, un poquito. Anda contando, 1, 2, 3, 14 mil millones. Bueno, así va a ser tu descendencia. ¿Qué podía hacer Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sigo. Juan 6:68, Simón Pedro le responde al Señor y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos entonces se prepararon. Estuvieron con Jesús 3 años. Timoteo se preparó. Desde niño la abuela y la madre le enseñaban. Pablo le encargó a Timoteo que hombres idóneos, bien preparados, enseñasen lo que él había enseñado. Siempre el mismo mensaje. Ahora bien, ¿cuál es la riqueza? Hemos dicho en estos días que en todos estos años que llevamos como iglesia y que nuestro pastor desarrolla su ministerio, Dios ha ido revelando verdades, mensajes, temas, estudios, distintas cosas. Entonces, ¿qué es la riqueza que nosotros tenemos como iglesia? Lo principal que tenemos es que así como Jesús, ¿usted cree que Jesús es uno con el Padre? Bueno, eso lo sabemos porque eso es lo que Él vino a revelar. El Padre y yo uno somos. Él vino como enviado y tuvo un mensaje y lo declaró. Yo soy uno con el Padre. Ahora la iglesia, de la misma manera, tiene otro mensaje. Ahora nosotros somos uno con el Hijo. Y porque somos uno con el Hijo, somos uno con el Padre. Y por causa de este mensaje es que nos arde el corazón y no podemos esperando, Señor, por favor, envíanos, mandanos, queremos compartir esto con la gente. Es impresionante, es tremendo, es maravilloso. Eso es lo que nos mueve. El amor a las almas, el mensaje que Dios nos ha dado. Cristo y la iglesia, que somos uno con Él. Entonces, el lugar que Dios nos da es el mismo que mencionaba Juan el Bautista. Dice, somos amigos del esposo. ¿Por qué? Porque el esposo es el que tiene la iglesia. Y el amigo del esposo se goza cuando oye la voz del esposo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Transmitirle un mensaje a la iglesia de parte del esposo. Y cuando lo transmitimos, estamos oyendo lo que él dice y nos llena de gozo. Un gozo tan grande que nos permite perderlo todo. Amén. Tenemos esta imagen, la que sigue, por favor, que hemos visto muchas veces. Hermano, esto no es un cuadro abstracto. No es para imprimirlo y pegarlo en la habitación, lo cual puede hacer para tenerlo presente. Es una síntesis, un gráfico que resume toda la riqueza, el mensaje, lo que Dios nos ha dado para compartir con otros y para formar ministros, personas que anuncien el Evangelio bien preparadas. Entonces, como siempre lo estamos viendo
solamente la imagen, voy a hacer un breve repaso para que todos tengamos conciencia de lo que este gráfico significa. Siguiente. Primeros pasos. ¿Qué pasa? Póngase usted en el lugar. Quiero que haga esto mientras vamos viendo esto. Usted empieza hoy en la iglesia. No sabe nada de Dios, se convirtió, le predicaron, vino a la iglesia. Entonces lo primero que le va a pasar va a estar en primeros pasos. Le van a poner una persona que lo cuide y que lo encamine. Le va esa persona a ayudar a identificarse con esta congregación o la que sea. Valorar la salvación, lo que ahora es en Cristo. Naciste de nuevo. Y participar de la vida de cuerpo. Vení a la iglesia. Ese es el comienzo. Seguimos. Después de eso los van a llevar al fundamento, a la base. Jesús es el verbo, a conocer a Dios. ¿Cómo? Por su palabra, con detalle, con precisión. Y cuando usted lo conoce a Dios, como sabe quién es Dios, va a saber quién es usted. ¿Por qué? Porque como Él es, así somos. Entonces, cuanto más conocemos al Señor, más conocemos lo que Dios hizo con nosotros. No es un curso, es una declaración. Es que quien lo da es amigo del esposo y dice a la iglesia lo que él le quiere decir. Y eso, en que enseña la declaración de fe, tiene que estar lleno de gozo. Miguel Anfuso dijo, yo quiero quiero estar ahí enseñando. No porque no la sabe, le arde corazón, quiere vivir eso. Y así cada uno de nosotros que nos toca, el Señor tiene esa gran misericordia de dar palabra a otros. Es útil, por ejemplo, mis hijos el otro día fuimos a una reunión y había un joven de la edad de ellos, no creyente, ateo, decía él, y les empezó a hacer un montón de preguntas complicadas, si Dios existe, si qué pasa, qué sé yo. Y a la vuelta en el auto mis hijos decían, menos mal que hicimos la declaración de fe, dice, porque por lo menos tenía que decirle. Enteramente preparado para toda buena obra, que ese joven se salve. Esa es la buena obra. No que mi hijo sepa la declaración de fe, la buena obra es que el otro se salve. Entonces vamos formando obreros, personas preparadas, idóneas para saber qué decir, qué responder, guiados por el Espíritu para que sea Dios quien hable a través de ellos. La que sigue. Acá hay un breve resumen de los temas, son 8. Vamos con los primeros 4 y lo que se aprende en cada tema. Entonces le vuelvo a decir, supóngase que usted empieza a venir, fíjese lo que va a estar aprendiendo. Los diseños de Dios, a entender la perfecta obra de redención en Cristo, que fue justificado, santificado y glorificado. Si alguno no los hizo, ya sabe lo que va a aprender. Si vos los hiciste, refrescá. Amén. Y los podés volver a leer. Tú solo no, la importancia del cuerpo de Cristo que se evidencia en la unidad. Si usted se fija, muchas de las cosas que todos estamos diciendo en estas plenarias surgen de lo que hemos aprendido de la doctrina. Pero eso lo dijo Rita, eso lo dijo el pastor, eso lo dijo Ever. Y claro, ¿y qué vamos a decir si es lo que aprendimos? Amén. Entonces, tercero, Sión, a ver la obra del Hijo en los cielos, la Sión celestial manifestada en la iglesia local. Una Jerusalén, la iglesia, la casa de Dios dentro, el Señor reinando a través de un pastor que predica la palabra profética y la gloria de Dios llenando la casa. ¿Dónde se aprende? En la escuela de servicio ministerial. La casa, específicamente el significado de ser iglesia, que Dios vive en nosotros, que tenemos comunión y sobre nosotros derrama de su poder para hacer cosas como las que estamos haciendo. La que sigue. Quinto tema de la escuela de servicio ministerial. Está bueno, ¿no? Bueno, eso es lo que la riqueza, por eso que podamos ver lo que tenemos. Esto es lo que queremos plantar cuando abramos una iglesia. Instalar esto es lo que llamamos un centro de estudios bíblicos operativos, donde hay primeros pasos, hay declaración de fe. Piensa en la persona que recibe esto, cuánta sanidad, cuánta libertad, cuánta autoridad. Hay respaldo en el ejercicio de un cargo y de función y que se desempeña en el cuerpo de Cristo, eso es autoridad. Dios te respalda. Sigo. La palabra rema, vivir por la palabra rema. O sea que ya no descubrir que lo que Dios habla el domingo tiene que ver con lo que a mí me pasa en la semana, por ejemplo. Que me ayuda a discernir, a decidir, a saber cómo. Pero yo no sabía eso. Bueno, vaya, hágalo. Se puede recursar, se puede hacer muchas veces. Yo diseños de Dios la hice 6 veces. Porque el pastor me decía, bueno, ¿por qué no vas de vuelta? O pasaba que, no sé, que había que estar. Y 6 veces. A veces nos cuesta un poco más que a otros. Hasta que el Señor nos limpia.
Liderazgo. De Jesús se aprende cómo ser líder con excelencia. Y unción y gloria es el lugar y alcance que tienen la unción y la gloria. ¿Qué diferencia hay entre la unción y la gloria? Si no me sabe responder, ahí tiene dónde ir a averiguarlo. Porque tiene que estar preparado, tiene que saber la respuesta. De verdad lo digo. Si no lo sabes, no te acordás, ¿para qué lo hiciste? No, un joven me decía, me puso muy contento, me decía el otro día, yo hice, ¿sabés que yo hice la declaración de fe? Un joven bien comprometido, bien metido en las cosas del Señor. Dice, yo hice la declaración de fe, pero ahora con esto del 23+1 me doy cuenta que la tengo que hacer de vuelta, porque yo para enseñarla no estoy. Dice, yo más o menos la entendí, dice, pero esto es para enseñarla, para darla, y me puso tan contento. Hay que ver si la hace de vuelta, pero parece que sí. Fe tuvo. Muy bien, entonces, fíjense la que sigue, un resumen. ¿Cuál es el resultado en general, muchísimo más, de estos temas? Primero, se tiene certeza, piensa una persona, un nuevo, alguien que vino a la congregación, tiene certeza de salvación, sirve mejor en la iglesia local, tiene compromiso con Sion, viene a los cultos, a los cursos, diezma y ofrenda, pero porque sabe que hay un Dios que reina, un Dios en los cielos, y eso se expresa aquí en al diezmo y la ofrenda, hermano, es un tema que es glorioso. No tiene nada que ver con dinero, se manifiesta con dinero, pero tiene una profundidad tan grande, tanta gloria hay en eso, que si no sabe cuál es, vaya a Sion. Congregarse y recibir la palabra es un resultado. Se ejerce autoridad en la vida cristiana y se empieza a levantar otros líderes. Todos hablan lo mismo. ¿Para qué vamos a hablar otra cosa si tenemos lo que Dios dice? ¿Para qué vamos a hablar otra cosa si tenemos lo que Dios dice? ¿Y por qué hablamos otra cosa? Que no sabemos lo que Dios dice. Entonces, qué bueno conocer la doctrina, prepararse, dejar que Él se revele en nosotros para que lo que salgan de nuestra boca sean ríos de agua viva que bendigan a los demás. Tremendo. Entonces, el liderazgo también significa aceptar el perfil de líder que tenemos. Todos de alguna manera u otra lideramos en distintas cosas en donde estemos. Y por último, la unción y la gloria de que la iglesia es llena del Espíritu. No viene uno detrás de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿A mí, Señor? Sí, a vos, Señor. Pero yo no, bueno, por eso hay que enseñar la palabra, por eso esa es la capacitación que Dios nos da, nos limpia de todos esos prejuicios, esas cosas que nos hacen bajar el nivel y no creer lo que Dios dice, porque ya está hecho, no es que lo tenés que alcanzar, tenés que dejar que Dios lo haga. Si uno dice no, Dios espera, pero si uno dice sí, como nosotros, se abre una iglesia en toda Argentina, para empezar, amén. Cuando se termina la escuela, estas 8 temas, hay 2 temas más que empieza eso este año, antes estaba metido como tema, pasá la que sigue. Qué bien que están atentos y a full. Gloria a Dios por los hermanos que nos ayudan ahí. Un tema primer cuatrimestre, orden, cabeza, cuerpo. ¿Qué se aprende ahí? La naturaleza del viejo hombre y del nuevo hombre. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Amén? Cristo es tu cabeza. ¿Eso es bueno o es malo? Y Cristo es varón. ¿Es bueno o es malo eso? Mujeres, ¿qué dicen? ¿Todos los varones son malos? Está escrito, no se enoje. Fíjese cómo corrige esto. Estamos oyendo cualquier cosa. Yo no digo que no hay varones que hacen cosas malas, por supuesto que sí. Pero eso no significa que la idea de varón, el concepto de varón para Dios sea malo. Hace mucho daño, mucha mujer sufre por esto, pero si quiere más, vaya y curse esto que va a estar buenísimo. Descubrir el alcance que tiene de las distintas áreas de la vida. Cuando entendemos la unidad del Padre y del Hijo, de Jesús y de la iglesia, entonces después lo podemos vivir en la iglesia local, en el matrimonio, en los padres con los hijos, en los empleos y en nuestra propia persona. Es importante este estudio, ¿qué le parece? ¿Le será útil si usted tiene que ministrar a otro? Ningún líder de esta iglesia ministra sin tener en cuenta este estudio. Así se lo digo. Siempre lo usamos, siempre, pero siempre, porque es lo que Jesús vino a revelar, la unidad de Cristo y de la iglesia. Y el otro tema que se va a ver es el de sanidad por la palabra, que es en base al libro del pastor. El anterior también es en base a un libro que se llama Un Camino Nuevo y Vivo. Y aquí se ve cómo la ley del Espíritu de vida opera en los salvos, que por el Hijo hay libertad del pecado y de la iniquidad, que la santificación es por la palabra y por el Espíritu, así es como Dios nos capacita.
¿Sí? Y que vivir en victoria es la voluntad de Dios. Vivir estás en derrota, bueno, no es la voluntad de Dios. Ahí tenés un desacuerdo con el Señor. Corrija. Deje que la palabra opere, renuncie. Eso, como decía antes la plenaria anterior. Despójese. ¿Por qué vivís como un perdedor si Dios dice que sos un vencedor? ¿Y por qué no tengo plata? Y que no tengas plata no quiere decir que sos un perdedor. Pablo dice, yo sé vivir con plata y sin plata, con abundancia y con escasez. El tema es que se sabía lo que era. Es una cuestión de identidad. Entonces está bueno, los cursos porque te corrige el Señor, te perfecciona. Entonces cuando venga alguno y te dice, ay, yo estoy re mal, soy un perdedor, ¿por qué no? Pará, Dios dice otra cosa. Yo hice curso, por eso te puedo hablar así. ¿Te das cuenta? Te bendice, ¿sí o no? Bueno, lo rehice. Lo viví, lo hice y todavía sigo aprendiendo. Entonces hay un estado de salud interior muy grande. Estoy simplemente mencionando lo que tenemos. No le voy a todos enganchan, pero seguimos. La que viene. Cuando se termina toda esta escuela de servicio ministerial, también tenemos un instituto bíblico que está relacionado y aprobado, eso es DEC, quiere decir Departamento de Educación Cristiana, de la UAD es Unión de Asambleas de Dios. Nosotros pertenecemos a una organización muy importante en el mundo entero, posiblemente la más importante evangélica a nivel mundial. O sea, estamos sujetos a esa entidad y este instituto está aceptado por esa entidad. Eso significa que los títulos que otorga habilitan a los que terminan a recibir credenciales de la institución que los respalden y ejercer un ministerio respaldado por la institución. Por eso los que van a ser enviados tienen que hacer el IBEI, porque queremos salir en sujeción con la unión de las asambleas de Dios. Por un lado para respetar a la entidad y por otro lado para contar con su cobertura. Pero son varios años, sí, son varios años. Y el que quiere salir lo va a tener que hacer. Es así. Por causa de... bueno, no se desanime. Es fácil. Yo lo hice, sobreviví. No pasó nada. 8 años tarde. Yo me doy cuenta, no tiene escapatoria porque yo hice todo. La que sigue. Si lo hice yo, hermano, lo puede hacer cualquiera. Dice, y por último tenemos ahí el Instituto de Capacitación Superior Igle Pastor, que llamamos ICSI, que es un servicio a toda la comunidad. Hay casi más de 160 alumnos, no sé, Griselda, ¿cuántos? 100 y pico. 160 personas hay en el ICSI. Yo cuando me dijeron eso no tenía ni idea, porque lo hacen con tanta prolijidad, con tanta organización que uno no se da cuenta. 160 personas. No hace falta que sean creyentes y allí se enseñan distintos oficios y distintos temas. Hay una escuela de la palabra, se enseña inglés, se enseña video, se enseña sonido, hay cursos que se dan, después se vuelven a dar, distintas cosas. ¿Sí? Con el propósito, por un lado, de ganar almas también. Y por otro lado, como dice allí, se perfeccionan ministros de y para la iglesia. Por ejemplo, mi hijo Lucas, que está tocando ahí, el único lugar que estudió piano es en el ICSI. Entonces, el ICSI forma obreros para la iglesia también. Entonces tiene una doble función. Hay una escuela de palabra, también que no la mencioné, pero prepara a la gente también en el conocimiento de la Biblia. Han venido bastantes personas de otras iglesias a hacer ese curso. Entonces el ICSI tiene que incorporarlo en su corazón, en su mente, entender que es parte de todo lo que Dios nos ha dado para compartir y para llevar y por lo cual vamos a abrir iglesias. Todo esto que le mencioné tiene que ver con un CEU, un Centro de Estudios Bíblicos Operativos, un lugar donde las personas son transformadas a la imagen del Hijo por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Eso es un CEU. No es el instituto de la otra cuadra que da curso de computación, no tiene nada que ver con eso. Es la iglesia dando todo lo que tiene para que las vidas sean salvas y crezcan hasta ser imagen y semejanza a un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Y este año se suma algo más que no está en el gráfico porque es para los que van a salir. Esto es lo que tienen que llevar los que salen, la que sigue, que es la escuela de misiones. El pastor ya lo ha anunciado y ahí se va a preparar a aquellos que van a salir o que entiendan que pueden llegar a salir. Es abierto para todos los que quieran. Tienen que tener hecha la DF, ¿no? Completo el curso de declaración de fe, se puede estar. Y allí el pastor va a estar compartiendo cuestiones prácticas del pastorado.
de cómo manejar una iglesia. Hay cuestiones, sabe que en la iglesia hay muchas cuestiones legales, hay cuestiones de organización, hay cuestiones, muchas cosas que escapan a la mayoría de nosotros, pero que un pastor tiene que conocer, tiene que manejar, tiene que saber para llevar adelante eso, y por supuesto también cómo relacionarse con la comunidad. Y nada más le digo porque el programa es exclusivo y secreto para los que se anoten. Amén. Pero tiene que ver con eso, o sea, con preparar a los que van a salir, con poder transmitir el mismo espíritu del que ya va a ser cabeza en un lugar evangelístico. ¿Bien? ¿Tenemos riqueza o no tenemos? ¿Tiene sentido abrir iglesias para compartir esto? ¿Sabe cuánta, como decía también, se decía en la plenaria anterior, ¿no? Cuando uno sale a las iglesias, no hay esto. Son iglesias hermosas, hermanos preciosos, pastores maravillosos, totalmente rendidos a Dios, pero con poca doctrina, con poca palabra. Entonces se les hace más difícil y es más complicado. Y cuando uno va y les lleva el mensaje y ve las caras de los hermanos, se empiezan a gozar y se alegran. Y dice, esto tiene sentido. Porque estas iglesias que vamos a abrir, que van a funcionar también como cebo, no es solamente para levantar una iglesia allí, sino también para influenciar a otras iglesias, para poder ayudar a otras iglesias que quieran compartir y tener lo que nosotros tenemos. No de ninguna manera a competir, sino a sumar, a trabajar juntos, a enriquecer. Es maravilloso, hermano, lo que tenemos por delante. Amén. Esto en cuanto a la doctrina. Si no hizo los cursos, ojalá Dios permita, le inspire a hacerlos entendiendo para qué. Que hay un propósito, que es que se manifieste en tu vida lo que sos en Él. La riqueza que Dios te ha dado, porque ya lo tenés. Pero a veces, como dice el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Uno puede ver en la palabra y descubrir, mirá quién soy yo. ¡Wow! Mirá qué espejo. Tremendo. Entonces, preparémonos lo mejor posible. Ahora bien, segunda cosa que dijimos, además de prepararnos en la doctrina, el Señor quiere también que se manifieste en nosotros su sentir. Que la única manera que eso pase es que lo haga Él. ¿Cómo puedo yo tener el sentir de Dios si no me lo da Él? Es imposible. ¿Me comprende lo que digo? Otra vez esto es fe, es confiar en que Él lo hace y dejarse guiar. Hemos estado oyendo, es muy grande lo que viene y vas a ser parte y Dios te va a usar y te va a ir bien. Yo le digo la verdad, hace 34 años que estoy en la iglesia y no tengo un solo mérito, el pastor me conoce, pero al estar en la iglesia, Dios te usa. Dios te apareces haciendo cosas que le hacen bien a los demás. Vos decís, no puede ser que me use a mí, pero te usa. Entonces no podés no venir al culto a adorarlo y darle gracias, porque te use por el bien que le hace al otro. Entonces no depende de nosotros, depende que Él lo haga y confiar en Él y creerle y permanecer y estar y obedecer. Lo que yo sí hice todos estos años fue lo que me dijeron, por la gracia de Dios. Casi siempre, las otras veces me corrigieron, por la gracia de Dios. Pero ese permanecer, ese obedecer, ese estar, es lo que te permite que Dios haga con tu vida lo que Él preparó. Acuérdense, a muchos les ha pasado, a muchos los conozco y sé que es así. Que Dios va obrando. ¿Cuántas veces te pasó que dijiste hasta acá llegué, este es el fin del mundo, se pudrió todo, con perdón de la expresión, y no se pudrió nada, seguís acá, seguimos avanzando, sigue habiendo victoria? Amén. Muy bien, entonces, vamos a lo del sentir de Cristo. Más allá de toda esta preparación, de toda la palabra que es necesario que aprendamos para descubrir quiénes somos, lo más importante, lo que Dios mira, lo que Dios está interesado, lo que Dios nos capacita, lo que Dios está buscando y mirando en todo este tiempo por causa de lo que viene, es tu corazón. ¿Cómo estás con Él? Todo el resto lo hace Él, pero Él quiere que seas parte, y para ser parte Él te mira el corazón, te conoce, te quiere, le importás. Porque uno podría estudiarse todos los cursos, trabajar en una iglesia, hacer todo y no estar bien con Dios. No disfrutarlo, no entender lo que está haciendo. No, es ser todo externo, no vivir nada. Entonces, clave es esto. ¿Por qué? Porque cuando hay un mismo sentir con el Padre, entonces Dios puede obrar a través de esa persona. En Hechos 13:22 dice
quitado Saúl, les levantó por rey a David. David era un ser humano como vos y como yo. No tenía ningún superpoder. De quien dio también Dios testimonio diciendo, he hallado a David, lo encontré. La pregunta es que si Dios te busca, ¿te encuentra? Adán no lo encontró, entre comillas, porque se escondió, viejo hombre. Si Dios te busca, ¿estás ahí? No para que hagas algo, Dice, sí, quiero estar con vos. ¿Estás disponible? Porque si no estás disponible, no te puedo usar. También se dijo. Es fácil de entender y es fácil de vivir. Quizás no estabas, bueno, hoy volvé. Dios le importás vos, después lo demás, Él lo hace y quiere que seas parte. Entonces he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Cuando Dios encuentra a alguien que lo ama a Dios, que lo puede encontrar, por decir así, Dios con esa persona tiene la libertad de hacer lo que Él quiere y esa persona termina haciendo lo que Dios quiere. Y ese pasaje es maravilloso porque dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces Dios hace a través tuyo algo y después te dice, qué bien que lo hiciste, che. Me encantó lo que hiciste. Pero si lo hiciste vos, es re bueno Dios. ¿No? Pero con los que lo buscan, con los que lo encuentran, con los que se dejan hallar, mejor dicho. Filipenses 2:5, lo hemos leído ayer también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vivas. No es que tenés que, eso es ley. Es permitir que salga a la luz que somos como Él. Para mí los demás son superiores a mí mismo, por la fe. Y nunca te enojás, nunca menospreciás a otros, sí, a veces sí. Y me arrepiento rápido y vuelvo a la normalidad, que es vivir como Cristo. Lo normal para la iglesia es estar sana. Lo normal para la iglesia, algunos me miran como diciendo, ¿qué? Lo normal para la iglesia es estar sana. Si no estamos nosotros sanos, cuando la gente venga, ¿dónde va a ir? ¿Dónde se salvan? ¿Dónde encuentran? No, hermano, mire, venga mañana porque tengo depresión. No es así, ¿se imagina? No, pues, ¿alguna vez lo vio a Jesús rechazar a alguien triste, afligido, preocupado, con todas las cosas que le pasan? Jamás. Un vencedor, Jesús es un vencedor. Y como nosotros somos como Él es, nosotros también vencemos. Entonces, si te agarra el bajón, te cuesta, fue muy lindo lo que se decía ayer, a veces uno no tiene ganas de hacer lo que Dios dice. Pero esto no funciona por ganas, funciona por fe. Entonces decirle al Señor, yo no quiero ir a abrir una iglesia, no quiero, te creo, me parece bien el proyecto, pero yo no me quiero mover de mi casa, estoy cómodo, estoy tranquilo, te amo todo, pero es tu voluntad, así que cambiame los sentimientos, transformame por fe. En eso hay que ser sincero con Dios, pero sumarse a lo que Él quiere hacer. Él nos capacita, no te hagas el héroe. Dios no busca héroes, busca gusanos de Jacob que quieran ser transformados en mariposas, que quieran ver la gloria de Dios, quieran ponerse en su mano y deleitarse en Él. Entonces cuidado con esto, porque la angustia, el temor siempre tiene que ver con que nos hacemos cargo. Como si, ahora tengo que ocuparme de extender la iglesia. No, ¿cómo haces? Es imposible. Humanamente hablando. Fíjense cómo todo lo que Dios va hablando tiene sentido. No nos hemos puesto de acuerdo en lo que vamos diciendo. Es el Espíritu Santo que nos está hablando. Entonces, que puedas entrar en su reposo. Decir, gloria a Dios, ¿viste lo que Dios va a hacer? Oh, viene uno después de mí que es mucho más grande que yo. Yo no soy digno ni que me ate los zapatos. Y que Juan anunciaba, él profetizaba y después las cosas sucedían. Hacía que suceda. Jesús entonces, este sentir que Él tuvo es, como vimos, se despojó de todo, no se aferró a nada. Eso es lo que Dios te va a llevar a hacer, no es que no vas a poder. Va a pasar eso, te vas a encontrar soltando cosas, dejando cosas, cambiando sentimiento por fe, transformaciones. Fíjense que la Rema habla de cambio de identidad, o sea que eso es que se manifieste más la vida del Hijo. Estaba completamente identificado con el propósito del Padre.
Y si me permite la expresión para que nos ayude a recordarlo, se puso la camiseta del Padre. Como si dijera que mi propósito es el del Padre. Pero no era que eran mi propósito. Él estaba son uno, tan identificado con el propósito del Padre, que todo lo que hacía tenía que ver con que el Padre alcance el propósito. Es maravilloso. Y ese es el espíritu que está en nosotros. Por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. Sí, que nos salvamos todos y Dios nos lleva a la gloria, pero su gozo de Jesús era que el Padre iba a alcanzar el propósito y lo usaba a Él. ¡Oh, qué deleite, Señor! Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa es la clase de persona que Dios busca. Y esa es la clase de persona que Dios te ha hecho, a vos y a mí. Por eso esta iglesia la llamó para hacer esto. Entonces, somos como Él es, dice la palabra. Somos, no dice soy. La iglesia, somos una cosa que perdés cuando te convertís, es que ya no sos una isla. Yo soy parte de él, ella es parte mío, yo soy parte del otro, y ya lo que hago yo le afecta al otro, lo que hace el otro me afecta a mí. Difícil, ¿no?, para el ser humano, pero eso es lo que Dios dice, somos como Él es. ¿Cómo es Él? Manso y humilde de corazón. Dice, aprendan de mí. Qué lindo eso que vimos ayer, ¿no?, que la buena autoridad es humilde, no necesita demostrar nada. Porque la tiene, ¿no? ¿Entendés? Ya es lo que le decía. Dice, se despojó, se humilló, se postró, se rindió a lo establecido por el Padre. Nunca buscó lo suyo. Qué lindo. Si podemos captar esto, cuánta libertad, cuánto descanso para nosotros. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice ese pasaje. Y aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. Si ese caso es fácil, ligera mi carga, livianita. Mi yugo es fácil, no es complicado sujetarse a Dios. Entonces, si hay afán, vuelvo a decir, si hay ansiedad, si hay temor, es porque te estás haciendo cargo. No estás confiando en que Él lo haga. Pero hermano, yo no tengo plata. Te va a proveer, te va a proveer. Después venga y deme el testimonio. Porque Dios no desampara. Muchos conflictos que estás viviendo es por causa que estás decidido a obedecer a Dios en este proyecto. ¿Qué pensás, que no va a haber oposición? La buena noticia es que la oposición va a caer, lo vamos a ver caer y vamos a ver la victoria. Pero la batalla hay que pelearla. Hay que ir a Pilates. Me gustó ese ejemplo, fue buenísimo, hermano. Medítelo porque hay un montón de verdad en eso. Entonces, seguimos un poquito y esto sí es importante. El mismo pasaje que se citó antes lo tengo yo también. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Habló de la torre y finalmente después que da el ejemplo de la torre dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Que estamos en un tiempo de definición personal, esto ya es de cada uno. Determinarse a pasar por las puertas, o paso o no paso, es concreto. O me meto en esto o no me meto. Ahora, meterse tiene un costo, no es gratis, vamos a decir así. Entonces, ¿quién es el que se va a meter? El que entiende que la recompensa es mucho mayor que lo que va a perder. Porque Jesús dice, deja todo para que estés triste y sufras. Deja todo porque lo que yo te quiero dar es mucho mejor. Entonces vuelvo a decir, Dios está buscándonos. Dios está mirando tu corazón si estás dispuesto. Primero que todo, de esa forma nos capacita. Para estar disponibles, para estar para Él. No, tengo que atender el WhatsApp. Y eso ocurre hoy en día, tristemente. Que en vez de escuchar a Dios, no, espera que tengo el WhatsApp primero. Y con ese ejemplo todos los demás. ¿No? Pero entonces Jesús le dice, si no haces esto, no podés, no se puede. Hay una manera de ser discípulo de Cristo y es la que se explicó antes. Es un cambio de identidad. Porque si yo dejo todo lo que me es importante para seguirlo a Él, hay un cambio en mi persona, mi escala de valores, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas. No, orábamos, le doy un testimonio que espero que el Señor confirme, pero nosotros cuando tuvimos nuestros hijos con mi esposa, dijimos, se los entregamos al Señor de verdad, le dijimos, Señor, vos nos juntaste para que estos chicos trasciendan y sirvan al Señor. Y aparecen tocando.
¿Vos te pensás que eso lo hicimos nosotros? Eso es lo que Dios nos está dando. Pero tiene que haber una definición, lo soltamos. Lo amamos más a Cristo y que ellos bendigan la iglesia a que sean nuestros hijos. No es fácil. ¿Saben quién me enseñó eso? La esposa del pastor, en una palabra. Que cuántas veces tuvo que soltar sus hijos. Y lo hicimos caso, fuimos obedientes y vemos el fruto. Hijos que no son nuestros. Yo me muero y ellos quedan. Bendiciendo a la iglesia. ¿Qué mejor que eso? Es hermoso, maravilloso, le da sentido a todo. Bueno, entonces, reflexiona bien. Dar este paso de fe va a marcar un antes y un después de tu vida, en tu vida. No importa que seas enviado a otro lugar o no, esto es una cuestión de compromiso, no de si vas o no vas. Está tan comprometido el que se queda acá como el que sale, así porque somos uno. Alguno va a salir, otro va a quedar, pero todos vamos a trabajar juntos hacia un mismo propósito. Dios te llama a ser protagonista y no espectador. Si sos espectador, hasta acá llegaste, con todo respeto. Es un tiempo de definición. ¿Querés participar o verlo de afuera? Pasar la puerta es empezar a jugar. Es ser parte del equipo, es hacer algo en la iglesia. Es estar, no, yo voy los domingos nada más. Bueno, hermano, tenés que cambiar si querés vivir esto. Si no, vas a vernos a nosotros viviéndolo. Pero creo que no es lo mejor. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a darlo todo por esta visión? Concretamente ahora. O sea, ¿cómo hago, Señor, para aborrecer todo y entregarme por vos? Y en la iglesia evangélica, el buen pastor, sumándome a esta visión y entregando todo allí. ¿Dónde uno le entrega la vida, le entrega el dinero, le entrega el tiempo, le da la vida al Señor? Señor, te entrego mi vida. ¿Dónde lo haces en lo práctico? En una iglesia local. Yo, hermano, soy de la iglesia evangélica, el buen pastor. Y mi pastor es José Luis Vena. Estoy total, porque es donde Dios me plantó. Yo no le hago caso a él porque me gusta a él. Le hago caso porque Dios me dijo que él es mi pastor. Y Dios lo puso y me ha ido muy bien haciéndole caso al Señor. Entonces, que en esta mañana tengas esa certeza, si estás comprometido con este propósito o simplemente venís a ver de qué están hablando, decís está muy bueno y me voy a mi casa. Se puede, pero no es lo mejor. Que Dios te ayude en esto. Es una mañana de tomar una decisión. Si la tomaste, confirmarla y prepararte para grandes cambios. Y como dice la palabra, si es sí, que tu sí sea sí. Es mejor, no te apures tampoco, porque es preferible que no prometas a que prometas y no cumplas. O Dios mira el corazón. Abraham dijo sí y siguió hasta el final. David dijo sí y siguió hasta el final. Pablo dijo sí y siguió, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Timoteo, Jesús, los que vos quieras. Así nos hizo el Señor, pero es importante si estamos dispuestos a creerle y a vivirlo. Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya, escuche bien, Pablo estoy hablando, un hombre que evidentemente estaba identificado con el Señor, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. No vuelvo atrás, está diciendo, ¿no? Por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si te vas a definir por el Señor, y yo sé que sí, viene todo nuevo, lo de atrás queda atrás. Señor, hay que empezar a mirar lo que viene por delante. La eternidad con Jesús, eso es lo que viene por delante. Verlo, ¿sabes? Yo lo quiero ver cara a cara, Señor. No aguanto. Me arde el corazón. Dice, Señor. Porque ya está con nosotros, pero verlo. Y Él nos quiere ver a nosotros. Dice, yo vengo pronto, dijo. Es una historia de amor, todo esto. El amor de Dios, ¿no? Entonces este hombre, Pablo, lo mismo, dice, ¿qué me importa lo de la tierra? Yo quiero seguir a la meta, que el Padre alcance su propósito por medio del Hijo y de la Iglesia, de llevar muchos hijos a la gloria.
Ponerse la camiseta es ponerse la camiseta del Padre, decir, papá, yo juego para vos. Yo soy tuyo, que se haga tu voluntad. Y gracias porque somos uno con Cristo y podemos hacerlo juntos. Y hay victoria y hay gloria. ¿Y dónde lo expresás eso? En mi congregación donde Dios me puso. Entonces todo es por causa de Él. Dice, así que todos los que somos perfectos, al principio dijo, ni que ya sea perfecto, pero ahora habla por fe, perfecto en fe, creyéndole a Dios lo que dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, con la mirada puesta en el galardón, buscando el propósito del Padre, sin cuestionar, sin discutir, sin opinar. Hermanos, no opine. No tengo tiempo de desarrollar esto. No opine. Dios no te puso para opinar. A mí me parece. ¿Qué le importa a Dios lo que a vos te parece? Si Él ya dijo lo que le parece a Él. De verdad lo digo. Si lo quiere bíblico, dice en Isaías que Dios tiene nuestra propia justicia como trapo de inmundicia. Le repugna nuestra opinión. Porque Él ya habló. Lo que Él ama, lo que Él le gusta es como Jesús, me complace, porque hace mi voluntad. ¿Para qué voy a hacer otra cosa si el que lo dice es el Señor? ¿Y sabe dónde se expresa eso? En la relación con los líderes. ¿Cómo es su relación con el Señor? No, porque a mí me parece, en alguna división que hubo en la iglesia muchos años atrás, venían los hermanos y me decían, ¿viste qué aburrido el pastor como predica? Es insoportable la predica. Pero, de verdad lo digo, ocurrió eso, hermanos que han dicho eso. Yo me preguntaba, ¿quién los pastoreó hasta ahora para llegar a decir eso? Buena pregunta, ¿no? Che, ¿quién hasta que llegaste hasta acá para opinar de esta manera y ser tan sabio y hablar así del pastor? ¿Quién te pastoreó mientras tanto? Lo pastoreó el pastor de que estaba hablando un delirio. Amén. Entonces no es de Dios, no opine ni de la economía. ¿Vio Intratables ese programa? No lo mire más. Es el show de la opinión, no llegan a nada, se hablan todo el día estupideces. No se llega a nada porque todos opinan. ¿Por qué vamos a opinar si Dios ya habló? Es importante lo que digo porque estamos por avanzar en cosas muy grandes. Los enviados entonces se identifican con la iglesia que los envió. Sí, Dios trata siempre. Jesús resucitado lo primero que hizo fue dar mensajes a las iglesias locales. O sea que el Señor se maneja con la iglesia local y ¿sabe a quién le habla? ¿A quién le habla en la iglesia local Dios, Jesús? Al pastor. ¿Y por qué no me habla a mí? Y pregúntele a Moisés y a María que quedaron leprosos, a Aarón y a María que quedaron leprosos por preguntar eso. ¿Y por qué habla solo por Moisés? ¿Por qué no habla por nosotros? Ven y llámamelo, dijo Dios. Y los dejó leprosos una semanita para que más o menos capten la idea. Entonces Dios pone a los pastores, hermanos. Si usted está de acuerdo, la va a pasar bien. Si no está de acuerdo, está peleando con Dios. No, pero habría que... No. Es fuerte, ¿no? Pero si no estamos en este espíritu... ¿Se imagina a Jesús discutiéndole al Padre? No, Padre, ¿por qué no lo haces de un delirio? Ah, pero nosotros sí. Y somos como Él es. ¿Cómo es esto? El conflicto lo tenemos porque los pastores son personas. Entonces, como no nos gusta hacer lo que nos dicen, dicen, pero este es un ser humano como yo. Y lo queremos bajar a la tierra haciendo que Dios lo puso. David, cuando muere Saúl, dice, yo no lo toco a este hombre. Y lo endechó, lloró por él, el ungido de Jehová. No opinó de Saúl. Y yo no le digo esto para cuidar a José Luis Vena, le digo esto para cuidarlo a usted. En esta iglesia de pastores, el reverendo José Luis Vena. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Él está antes que todos nosotros. Entonces le vamos a ir a explicar lo que tiene que hacer. ¿Me entiende? Pero si se equivocan, problema de Dios, qué sé yo. Yo la verdad digo, en 34 años, pocas veces, ninguna diría yo. Pero vos porque sos un chupamedia, eso también me dijeron. Yo estoy dando testimonio. Estoy dando testimonio del poder de Dios en la vida de un hombre fiel que me enseñó a todo. Ha sido un buen pastor conmigo. Y es importante porque hay que bajarlo también a lo concreto. Los conflictos que ha habido en la iglesia siempre han sido con José Luis Vena.
Porque pastoreto, pues en realidad el conflicto lo tenían los que hablaban. Yo no vi al pastor con un conflicto. Siempre buscando. Una vez había un hermano, me voy un poquito, pero breve, que estaba haciendo cualquiera, se lo hago recorte, y todo el cuerpo ministerial decimos, cortale la cabeza, más o menos así sintéticamente, exterminalo. Entonces ustedes no saben de qué espíritu son, muchachos, tranquilícense. ¿Y saben lo que me dijo el pastor? Nos dijo, mientras él esté en la iglesia, yo lo pastoreo. Y bueno, ya bendijo al hermano y nos enseñó hasta hoy. ¿No? Que no estamos para juzgar, para opinar. Pero entonces te tenés que aguantar todo, como Jesús. O el pastor no te aguantó alguna vez. ¿No? Entonces, porque si no lo podemos ver en el pastor, y vos vas a ir de pastor a una iglesia, no lo vas a poder ver en vos. ¿Se entiende lo que digo? Hay una investidura, hay Dios obrando en la persona. Entonces esa es la gracia de Dios, no que nosotros seamos capaces, pero Dios a través nuestro hace muchas cosas. Y si tenés conflicto con el pastor, blanquealo, hermano. Anda a hablar con el pastor, decime, pastor, a mí me pasa esto. Otra cosa que se hace. Porque viste que van a murmurar, ¿no? Dice, sí, porque en la iglesia el pastor hizo tal cosa y a mí me hicieron tal cosa. Perdona, ¿y el pastor qué dijo? No sé qué dijo. Entonces estás escuchando una sola voz. Guarda que te podés equivocar mal, ¿eh? Porque si no es como vos decís, estás hablando mal del ungido de Jehová. ¿Te conviene? ¿Por qué no te arrepentís? No, porque es fácil eso. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque no quieren hacer caso. No quieren hacer lo que Dios les manda. Entonces tienen un conflicto y le echan la culpa al pastor para no cambiar, para no arrepentirse, para no entrar en la visión, para no ir todos juntos y empiezan a tirar para atrás. Y generalmente quedan afuera. Lamentablemente, hermanos queridísimos. Un mejor amigo yo tuve en esta congregación. Y se equivocó y se fue. No lo vi más. Y sé que está mal ahora. Y a veces es eso. Yo voy para un lado. Y si el otro no quiere ir, lo pierdo. ¿Qué va a hacer? Con dolor, con tristeza, con amargura. Pero estamos hablando de un tiempo de definición. Cierro, voy cerrando. Entonces, si nos van a enviar, todo esto que yo estoy diciendo tiene que estar en cada uno de nosotros. Esta forma de hablar, esta forma de decir, ustedes nos conocen al cuerpo ministerial, la hemos aprendido, nos ha sido enseñada de qué manera, como ustedes lo están oyendo ahora, y todos ustedes hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque hicimos los cursos, porque recibimos. Eso es lo que tenemos para dar como iglesia. Eso es lo apasionante. Entonces, si a mí me envían todo el cuerpo ministerial, y esto lo hemos hablado, a veces nos mandan a otra iglesia. ¿Sabe cuál es nuestro anhelo? Que digamos lo que dice el pastor, que no es fácil, ¿no? Porque te imaginás, te mandan a otra iglesia a enseñar lo que enseña el pastor. Entonces vos querés que enseñar como enseña el pastor. Pero hay gracia, Dios es fiel y nos usa. Pero es nuestro anhelo. Si yo, ¿qué voy a decir yo? Y en ese espíritu Dios siempre nos ha respaldado. Y eso te hace libre también, como vuelvo a decir, de pensar. Se ha dicho aquí, no pienses, ejecuta. El cuerpo no piensa, ejecuta. La cabeza piensa. El cuerpo hace caso, como Cristo. Algunos ya, Cristo, cuerpo, yo nunca lo vi decidiendo nada. Bueno, entonces, esa identificación con el pastor, con la iglesia, se va a manifestar después en formas concretas. Si decíamos el otro día, si la empresa Coca-Cola tiene que abrir empezar a distribuir la bebida en una isla donde no existe todavía, ¿qué logo le van a poner? El mismo que usan en el resto del mundo. ¿Qué color van a hacer la botella? ¿Cómo va a ser la bebida? ¿Cómo van a ser los empleados? Es lo mismo, se lleva porque son enviados. Si eso lo hace Coca-Cola o cualquier empresa, McDonald's, como se dijo, ¿cuánto más la iglesia? O sea, la idea es que cuando alguien vaya a una de nuestras iglesias, sea lo mismo. Che, pero en Tucumán hablan lo mismo que en Mendoza, lo mismo que en Tierra del Fuego, lo mismo que en Capital. Y claro, ¿qué crees que hablemos? Si la Biblia dice que hablemos todos, una misma cosa. Para eso es que estamos hablando de capacitarnos, de captar cómo tenemos que salir, con qué espíritu tenemos que ir. Fue muy bueno lo que se dijo ayer. El que es enviado no es el que va es el que lo manda.
Vos estás representando. Si vos haces una macana, la macana va contra el otro. Y si vos haces las cosas bien, también va a favor del otro. Pero si sos enviado, no tenés autoridad para hacer lo que se te antoja, porque no está bien. Insisto entonces en ponernos la camiseta. Ahora, bajado el mismo espíritu del Hijo trasladado a nosotros, que somos de buen pastor. Pero entonces que somos mejor que la iglesia del pastor Crudo que está a la vuelta, otras iglesias. No. Ellos son de Crudo, yo soy de buen pastor, y juntos, unidos, avanzamos para que la gente se salve y el Padre y el Hijo alcancen el propósito. Al contrario, gloria a Dios que avanzamos juntos. Pero yo me congrego en este lugar, yo soy de Colosas, el otro era de Éfeso, el otro era de Filipo. Las iglesias tenían identidad por sí mismas. Hay gente que anda con su visión también, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Pero yo tengo mi visión, entonces voy a hacer escala en tu congregación hasta que junte la plata y después sigo viaje. No se crece así. Bueno, alguien se puede oponer a Dios también, puede haber una unción, un llamado, pero de repente empieza, como digo, a opinar, a defender su lugar. Ese es otro tema. Es mi ministerio, hermano. Y yo en mi ministerio hago lo que quiero. ¿Y quién te dio el ministerio, pastor? No, pastor, pero yo ahora hago lo que quiero. Ocurre, ha pasado. Yo lo he visto años atrás. No, tu visión es equivocada. Flaco, ¿quién te pastoreó? ¿De dónde sacaste conocimiento para atreverte a hablar así? Si yo te vi en la lona destrozado cuando hubo un pastor que te recibió, te ministró, te cuidó como a la oveja perdida. Y ahora venís a agrandarte, a decirle, a hablar mal del que te salvó, que te ayudó en el camino, que te encaminó, un delirio. Pero ocurre. Entonces hay que tener cuidado cuando somos enviados que ninguna de esas cosas ocurran. Que seamos fieles, obedientes. La visión es trabajar juntos. Nadie es dueño de nada. Yo puedo ir de pastor a una iglesia en una provincia y el pastor al año y medio me dice, ahora necesito que te vayas a otra. No, pará, ahora yo ya me levanté la iglesia y estoy acá y no quiero ir nada. ¿Cómo no quiero ir? Si cuando viniste acá no era nada, te mandé yo. Es el espíritu del diablo en un sentido, ¿no? Como diciendo, yo soy tan lindo, tan maravilloso, que no hace falta que esté Dios ahí. Me tengo que sentar yo. Y Jesús dijo, lo vi caer como un rayo. Ahí fue echado del cielo, por soberbio. Entonces la soberbia, cuidado con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el final del material de Tú Solo No, dice muchas de estas cosas. Si lo tiene, sería bueno que lo lea, pero dice, nadie, por ejemplo, les cito, esto es de lo que se aprende en Escuela de Servicio Ministerial. Nadie se hace cargo de uno de los lugares de servicio en forma indefinida, sino que están por un periodo de tiempo mientras el pastor lo considere oportuno. Por cuanto pueden ser enviados a otras áreas de servicio, simplemente permanecer quietos en espera de alguna otra misión. En caso de otro comentario, todo esto es el material. En caso de surgir ideas nuevas y nuevas tareas, no se ejecutan a menos que respondan a la visión implantada. Y siempre se necesitará la aprobación del pastor. Nunca se acepta competir, rebajar o desconocer el lugar de importancia de todos los demás, sino más bien todos tienen que intervenir en forma directa o indirectamente con los demás, a fin de que todos funcionen libremente y se ayuden mutuamente para ver cumplidas las promesas del Señor. Entonces esto no es nuevo. Yo se lo repetiría 20 veces más. Haga caso. El cristiano hace caso. Una vez leí un pastor, un hombre que dio la vida por Jesús. Él decía, un buen cristiano lo primero que hace cuando entra en lugares pregunta quién manda acá, para saber a quién tiene que obedecer. Entonces no tenga un corazón dividido, no tenga un corazón que piense diferente. ¿Quién lo pastoreó hasta acá? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Quién estaba de pastor mientras tanto? Dice, obedeced a vuestros pastores. Hagan caso, no opinen, hacé caso y vas a ver cómo todo se va encaminando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el fruto de toda esta entrega, de todo este sacrificio, de la obediencia, de darlo todo por el Señor? La que sigue, por favor. Se distrajo, estaba. Dice Jesús, aquí os digo, alzad vuestros ojos, parte de la diapositiva que vimos de 23+1, y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Hermano, esto no es teórico,
En todas las ciudades donde vamos a ir hay gente. En Lomas hay gente. Vino el otro día, no está ahora, no, un sonidista a ayudarnos. Y le hablé de Jesús. Digo, che, ¿cómo te sentiste? Primera vez que venís. Y oré por él. Y no aceptó al Señor, pero quedó ahí. No, y qué lindo. Para eso hacemos todo esto. Para que la gente conozca a Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y por qué semejante despliegue? Para hacerlo mejor, para llegar más lejos, para alcanzar más almas. Nos estamos metiendo en los negocios del Padre. ¿Cuál es la idea entonces? Abrir, como dijimos, nuevas iglesias. Algunos de nosotros, de ustedes, serán pastores y otros van a colaborar a tiempo completo ocasionalmente. Quizá algunos tengamos que ir a ayudar y volver. No sabemos eso, por eso primero estamos viendo, capacitarnos en la doctrina, capacitarnos en el sentir del Señor. Entonces la misión tiene que ver con ejecutar, con concretar, con llevar a cabo, con hacer que suceda. Y si estás determinado, Dios te va a usar, como me usó a mí, como uso a todo aquel que esté dispuesto. ¿Cuántos testimonios hemos oído de nuestro pastor? Y a mí me mandaron porque estaba ahí. Y es lo que Dios precisa. Pero hay un secreto, estaba ahí. Es importante que dejes que Él te prepare por medio de su palabra para que salga más y más a la luz la vida del Hijo que hay en ti. Jesús está en nosotros, ríos de agua viva, tenemos a Jesús para dar, para que Él abre a través nuestro. Entonces todos esos conflictos, todas esas dificultades, todos esos pesos, esas cargas, despojate. Es interesante ese texto, dice, despojémonos de todo peso y de toda carga. Entrar en esta dimensión del Espíritu, bajo las leyes del reino de Dios, requiere una entrega total. No solo es prepararse en la palabra, sino lo primero es rendirse y tener el mismo sentir de Cristo. Entrar en este desafío requiere la certeza de que estamos dispuestos y determinados a renunciar a todo lo que poseemos, por causa de su propósito, que es llevar muchos hijos a la gloria. Si tu propósito en la vida no es que el Padre alcance su propósito, que Jesús alcance su propósito, hoy es el día de cambiar. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me hace arder el corazón? Lo mismo que al Padre. Que la gente se salve, que conozcan el amor de Dios. Amén. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar juntos. No dejen de venir esta noche, donde se va a cerrar todo lo que estuvimos hablando en este día y se va a seguir sumando a lo que Dios nos está hablando en el retiro. Traten, si pueden, de ir juntando los mensajes, de descubrir lo que Dios está hablando en total, porque es maravilloso. Este es un momento entre cada uno y el Señor. Dios conoce tu corazón, Dios te está buscando, Dios no depende de tu capacidad, si sos fuerte, si sos débil, si sos inteligente, si tenés estudio, no tenés estudio, si estás sano, si estás enfermo. Lo único que Dios quiere saber es si estás disponible, si te puede encontrar, si puede pasar un tiempo con vos. Porque si es así, vas a ser parte, lo vas a vivir, lo vas a ver, te vas a gozar. Es un mensaje de gozo, hermano, de fiesta. Estamos oyendo lo que Dios le dice a la iglesia. Señor, te damos tantas gracias por tu presencia en este lugar. Señor, nos estás mostrando tu corazón, Señor, lo profundo de ti. Espíritu de Dios, te damos tantas gracias por revelarnos al Padre, al Hijo. Esta unidad, Señor, entre el Padre, el Hijo, entre el Hijo y la iglesia, donde tú nos has metido, Señor. Esa gloria, ese amor, esa presencia, lo que tú nos has dado para dar este mensaje de Cristo y la iglesia, donde hay tanta gloria, tanto bien, tanta salvación, tanta abundancia, Señor. Señor, concédenos que con todo de nuevo anunciemos este mensaje, lo demos a conocer, Señor. Pasamos estas puertas, Señor, confiando y sabiendo que tú vas a proveer todo lo necesario. En tu nombre echamos y reprendemos todo principado, toda autoridad, todo aquello que se levanta en este país y en el mundo entero, Señor, porque tú has dicho que es tiempo de poseer la tierra y la poseemos, Señor. La tomamos en fe, la queremos, Señor, por causa del avivamiento que
tú estás trayendo y de los muchos que te van a conocer a través de la iglesia, Señor. Señor, te damos gracias, gracias. Y Señor, ahora toca el corazón de cada uno. Ministranos, Señor, ahora. Jesús, trae a luz si algo no está bien. Todo desacuerdo con el pastor, Señor. Todo desacuerdo con un hermano. Toda disconformidad, todo juicio, toda opinión, límpianos. Y abre nuestros ojos para ver claramente tu visión, tu propósito, Señor. Y ayúdanos a entender que es necesario que haya un pastor para poder llevarlo a cabo, Señor. Y que podamos respetarlo y honrarlo por causa de la investidura que tú has puesto sobre él, Señor. Líbranos de ver lo humano, Señor. Que podamos en todo tiempo ver lo divino que hay en el cargo de los pastores, Señor. Y obedecer y serte útiles, Señor, porque de esa forma vamos a alcanzar y vivir y experimentar tu propósito, Señor. Que puedas decirle con tus palabras al Señor: aquí estoy, lo quiero, lo deseo, lo recibo, y que Él te ministre y te bendiga y te ayude. Señor, queremos adorarte y exaltarte, Señor. Gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo, Señor, porque tu palabra, Señor, abre camino y no vuelve vacía. Vemos, Señor, los campos blancos, vemos tanta gente dispuesta, lista, Señor, para conocerte a ti y entrar en tu presencia. Gracias por esta iglesia, por esta congregación, Señor. Aquí damos nuestra vida por ti, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no damos un fuerte, fuerte aplauso a Jesús?